Muy buenas noches, estimados alumnos. Bienvenidos al Diplomado de Historia del Arte de la Universidad de La Salle. Vamos a continuar ya de inmediato con la clase, la última que tenemos sobre arte inca, y hablaremos sobre el tema de la textilería, el arte textil de los incas, donde también vamos a apreciar material que está vinculado a la pintura sobre tela, entre otras manifestaciones que están relacionadas con el arte textil en el Incario. Antes de empezar, yo quería señalar que en el aula virtual están 3 manuscritos, los que les comenté: Historia General del Perú, de Martín de Murúa, este mercedario español. Voy a pasarlo brevemente porque muchas de las imágenes que vamos a ver en esta sesión están relacionadas con ese manuscrito. Y para que entiendan la importancia de este documento, que para quien le interese profundizar, no solamente sobre el arte textil, sobre los periodos y técnicas del arte inca, pues le puede ser de utilidad más fácilmente. Entonces, a ver un ratito, voy a compartir mi pantalla. Aquí estamos, compartir pantalla. A ver, aquí estamos. Imagino que ya se puede ver. Sí, ya se puede pensar una señal aquí, ¿no? Bien, entonces son 3 manuscritos que vamos a encontrar en el aula virtual. Uno de ellos será este, que es el manuscrito Getty, que quizás sea el más importante. Es un documento que cuando era estudiante lo revisé, solamente aparecían solamente algunas imágenes, pero que ya el Museo Getty ya ha puesto íntegramente en circulación, ¿no? Donde vamos a encontrar una serie de acuarelas que manda hacer el mercedario Martín de Murúa, que realiza junto a sus ayudantes. Se cree que por lo menos hay 3 o 4 manos por las diversos estilos que se presentan en el manuscrito, donde podemos ver un recorrido acerca de la vida y obra de los incas. Inclusive le otorga una posición personal, una biografía personal a las esposas de los incas, y fue el primer material que teníamos para poder documentar visualmente, sobre todo para el tema del arte, lo relacionado al Incario y la producción artística como tal, ¿no? Y de la cual vamos a tomar, ¿no? El manuscrito Getty fue elaborado por Martín de Murúa, dedicado al rey Felipe IV, digamos hacia 1616 exactamente, y pues va a ir pasando de mano en mano. Después lo va a heredar Carlos IV, pero cuando Napoleón Bonaparte conquista España, pues en las guerras que tienen con los ingleses, pasa finalmente al poder del duque de Wellington, en Inglaterra. Y a su vez, pues lo va a, digamos, a poner a la venta, y lo va a adquirir un coleccionista irlandés. Y Peter, bueno, una pareja, Peter e Irene Ludwig, lo van a adquirir, y después ellos lo van a vender al Museo Getty, donde actualmente se encuentra. Antes solamente el museo pues presentaba las imágenes y el texto, porque está escrito no solamente en español antiguo, sino que ha habido un trabajo de documentación paleográfica, es decir, algunas abreviaturas y formas del español antiguo. Pues vemos que gran parte de las imágenes tiene texto y otras solamente hay pasajes que tienen texto. Entonces este era el más conocido hasta hace poco, hasta que después, no sé si pueden ver el otro manuscrito, voy a ampliarlo un poquito. Ahí está. Creo que pueden verlo mejor. El otro manuscrito, manuscrito Galvin, no sé si lo pueden ver. Imagino que sí. Muy bien. El manuscrito Galvin, en cambio, tiene muchísimas más imágenes que el manuscrito Getty, y también se supone que es una copia del primer manuscrito que hemos observado, y que por lo menos se ha documentado su presencia hacia 1879 en España, y después pasó la copia del mismo, es decir, que había varias versiones de este manuscrito a un local de los jesuitas en los Pirineos franceses, en Francia, ¿no? Y después ya más tarde sería comprado por John Galvin hacia 1950, y había permanecido en el anonimato. Que tenía alguna referencia que hasta 1879 lo tendrían los jesuitas,
por alguna documentación, pero no existía ninguna imagen. Hasta que después de 20 años de búsqueda, el historiador y antropólogo Juan Ocio lo encuentra y pasa a Irlanda, porque el manuscrito se encuentra en la casa de los Galvin en Irlanda, y el dueño le permite pues estudiarlo, más no fotografiarlo, digitalizarlo, cosa que va a hacer el señor Juan Ocio gracias a la intervención del hijo del señor Galvin. El señor Cian Galvin permite de esta manera que se estudie el manuscrito y la digitalización del mismo. Entonces se va a convertir, a partir de este momento, 1996, solamente tenían acceso muy pocos investigadores en el Perú, en un material de primerísima importancia para la historia, el arte y sociedad de los incas, porque es el que tiene hasta el momento mayor cantidad de imágenes, ¿no? Algunas de ellas nos vamos a referir el día de hoy. Y desde el año 2022, hace como un año exactamente, pues ya ha sido colocado en el fondo reservado de la Universidad Católica y después ya en la biblioteca abierta, y lo he bajado antes de que lo quiten, porque lo más probable es que lo retiren después, pero está en el aula virtual para que lo revisen. Y después vamos a tener el otro manuscrito, que será el manuscrito Loyola, que ese sí tenía, no tenía acuarelas, lo que tenía era sobre todo texto, algunas partes mucho más texto que el anterior, y lo que sí ha tenido son algunos dibujos, pero muy pocos en realidad, ¿no? Casi al final del texto, ¿no? Aquí tenemos algunos refiriéndose a las agyas, en fin, ¿no? Pero muy pocos dibujos. Pero si comparamos los tres manuscritos, voy a cerrar esto, dejar de compartir, si comparamos los tres manuscritos, vamos a poder completar una mejor mirada del Tahuantinsuyo y de los mitos y tradiciones que todavía recoge este mercedario que es, español hacia el siglo XVII, cuando publica la obra. Porque la publica, en realidad la primera edición que se tiene es la del manuscrito Loyola, que tiene pocos gráficos, pocas acuarelas o dibujos, y después hacia 1616 parece que hace como una segunda edición ya mejor documentada visualmente, ¿no? Bien, ahora sí ya vamos solamente como teniendo como referencia por qué es la importancia de estos manuscritos, porque los vamos a abordar en la sesión de hoy. Ya pasamos a compartir el PPT del día de hoy para hablar específicamente del arte textil inca, ¿no? Para algunos investigadores, pues la mejor manifestación, aparte de la arquitectura, será el legado textil de los incas. Y vamos a empezar a revisarlo ya de inmediato, pero antes de eso, ya que hubieron algunas consultas la clase pasada, yo quería hablar de algo que a lo mejor ha pasado un poco desapercibido en las clases de arte de la América Antigua, como el profesor Freddy Cabanillas, acerca de esos cánones estéticos que presenta el arte prehispánico en general. Pensemos que estas obras, antes de la llegada de Colón o la influencia hispana, no eran consideradas piezas artísticas, sino eran piezas consideradas o vinculadas al culto, eran piezas de culto, pero que también transmiten un proceso de comunicación. Es decir, son obras de culto que comunican mensajes, sobre todo relacionados con su religión. Aquí tenemos una pieza, este guerrero, sacerdote, chamán de la cultura Hamacoaque, que pertenece a la colección de la Casa del Alabado, un museo magnífico en la ciudad de Quito, en Ecuador. Y aquí tenemos a la Venus de Fría, de la cultura Vicus, al norte del Perú. Y vemos cómo, solamente por poner algún ejemplo, entre dos expresiones culturales americanas, mantienen esa proporción de las tres cabezas que hemos comentado también en las clases pasadas. O en algunos casos tendrán 4 cabezas, excepto por ahí algunas expresiones en Mesoamérica, pues tendrán ya un mayor naturalismo de 6 o 7 cabezas, pero en la gran mayoría tienen esta propuesta del canon de 3 cabezas, como estamos observando. No es exactamente igual, pero más o menos es la proporción. Y esto está referido a algo que comenté, al proceso de su cosmovisión en la cual el artista se ve inmerso, el tema de la tripartición del mundo, ¿no? Entonces, esto va a ser una constante, pero después hay otras circunstancias que tenemos que entender desde el comienzo para poder entender el arte textil, porque vamos a hablar del tema de los tocapus. Esto es México, esta es la arquitectura maya.
A ver, los que están presentes a lo mejor reconocen algún signo que hemos visto en culturas de Sudamérica, como Bolivia, Chile, Perú, Ecuador. Veo el signo escalonado, podría ser, invertido. Muy bien, José. El signo escalonado lo vemos aquí doble y también que tiene una extensión tipo voluta esquemática, ¿no? Sí. Muy bien, el espiral esquematizado. Muy bien, Patricia, ¿no? Entonces, esto es México. 600 a 1000 años después de Cristo. Estamos en el otro lado, en la parte superior de América. Aquí está, lo vemos justamente aquí. Lo vamos a ver aquí, este es el diseño. Y fíjense, por eso les decía el día de ayer, la religión es más o menos parecida. Por eso la expresión artística también lo va a hacer. Vamos a encontrar aquí también chacanas en el mundo mesoamericano de diferentes culturas. ¿Y qué representa esto? Y es la base de lo que vamos a estudiar en esta sesión. Este signo escalonado, comentamos que puede ser de 3, 4, 5 niveles, como lo vemos aquí tiene más niveles, que está vinculado a la Pachamama, pero que es esa tierra fertilizada. ¿Fertilizada por qué? Por esta voluta esquematizada, en este caso que representa el agua, es decir, la tierra que ha sido fertilizada por el agua. Esta concepción que viene de su cosmovisión y religión, porque está poniéndolo delante del templo, además, eso también constituye un medio de comunicación del planteamiento que sostiene a la clase dominante, en este caso de la sociedad maya. Porque si esto yo lo pongo en la puerta de mi palacio o lo pongo en el textil, en el vestido que yo llevo puesto como dignatario, estoy diciendo que quien controla esa tierra fértil, le puedo poner diferentes nombres, eso es cierto, pues entonces es que ese dignatario tiene el poder de controlar esas fuerzas de la naturaleza que están vinculadas al control de la fertilidad de la tierra, porque yo soy hijo de un Dios, el pueblo no. Y entonces por eso es que de esa manera sostienen ideológicamente, ritualmente, su poder ante una sociedad que realmente considera que es válido ese discurso, ¿no? Y así podemos encontrar, vamos a ver esto es la selva del Perú, casi un poquito ya yéndonos para Colombia. Esto es selva baja, además, ni siquiera es selva alta, o sea, esto es la región San Martín. Ahí tengo un artículo por internet acerca de los petroglifos de Chontayacu, y vamos a ver, esto estamos hablando que está asociado al primer periodo de la civilización en el Perú. Estamos hablando más o menos de la cultura chavín, más o menos inclusive un poquito posterior a la cultura Valdivia de Ecuador, por ahí en ese periodo de tiempo, y vamos a encontrar ya este tipo de representación que hemos visto en México. Pero esta es la selva, esto no es ni la costa ni la sierra, donde se supone que no ha habido civilización, y donde vamos a encontrar ese signo espiralado, ¿no? Más redondeado que el de México, y esta estructura tipo trapezoidal que hemos visto en el mundo de los incas, ya que los incas resumen ese pensamiento estético de la gran parte de las culturas prehispánicas, que tienen, fíjense, como otra ventanita trapezoidal o un puntito, ¿no? Si esto es el agua, y el trapecio es la forma esquematizada de la montaña, el agua que fertiliza la montaña, es una Pachamama también fertilizada porque ya encuentra este elemento del agua dentro de su interior. Y además refleja, fíjense, esto de la Amazonía peruana, ese tema de la dualidad, la doble representación de esa montaña esquematizada. Esto que vemos aquí es esto también. Acá hay como unas heces, ¿no? Eso es lo mismo, pero visto desde una forma esquematizada. Y lo vamos a ver también en los textiles, no solamente del Perú, Condorhuasi, en el sur de Sudamérica, en culturas de Colombia, de México y también de Ecuador, de Bolivia y en fin, para resumir, ¿no? Este es el motivo inca, que lo vamos a ver en cerámica, en textilería, u otro soporte, es lo mismo signo espiralado pero más esquematizado, este también de otra cultura del Perú, pero es exactamente lo mismo bajo diferente estilo, ¿no? O las letras S que también tienen que ver con el tema del agua, el culto al agua que comentamos que era muy importante, ¿no? Pero vamos a seguir viendo esto.
Esto es Arabia Saudita. Fíjense, este es un desierto. ¿Y qué vemos acá arriba? El signo escalonado. Este es el siglo I después de Cristo. No vamos a decir que tuvieron contacto ni los extraterrestres, ¿no? Porque aquí hay elementos clasicistas, ¿no? Que más bien sí tuvieron contacto a algo, ¿no? Con Grecia y con Roma. Y fíjense esto que está aquí. Este es el norte del Perú, la cultura chimú, en un templo que se encuentra dentro de la ciudadela de Chanchán, la ciudad de barro más grande de lo que es actualmente el territorio peruano, y también lo vamos a ver, este doble signo escalonado, que fíjense que aquí se sentaba el Inca, y fíjense que el Inca es como si tuviera una pintura de atrás, este esquema, este relieve, que señala que, fíjense, este hendidura, este relieve hundido en el medio, es la presencia del agua. Es decir, si el dignatario se sienta delante de este relieve, está señalando a todos sus súbditos, a toda la gente que está presenciando el ritual, que él controla lo que tiene que ver con la fertilidad y la naturaleza. Fíjese el gran poder asociado a este sistema de comunicación visual que van a tener diversas culturas en el mundo. Lo mismo vamos a ver aquí, ya no nos alcanza tiempo de ver este aspecto, pero lo vamos a encontrar, fíjense, este signo escalonado también con los indios americanos y otras culturas en el mundo. Porque el signo escalonado está vinculado a esa presencia y el hombre busca soluciones visuales para expresar sus necesidades frente a lo que está Se ve, observando. Dígame. lo que se ve ahorita es el castillo de Arabia Saudita. Sí, y No acá el de arriba los está el indios signo americanos. escalonado, ¿no? En la parte superior. Bien. Aquí arriba, en la parte Ya, superior. me pareció que se hablaba de los indios americanos. No, aquí está el signo escalonado y claro, en la parte superior, pero fijémonos que esta es una gran, fíjense el tamaño que hay una persona, ¿no? Esta es una explanada desértica y lo mismo que hemos visto con la escultura inca, donde encuentran piedras inusuales que llamen la atención en el medio de un paisaje árido, van a colocar elementos vinculados también a su propio pensamiento filosófico, religioso, y ya podríamos estar investigando sobre esto también, las relaciones, no tanto del significado, podría ser también, sí es cierto, pero por el camino más que todo del formalismo. Por eso vimos en las primeras clases de este diplomado que la iconografía, ustedes ya han hecho la práctica de iconografía, que ya revisé y les di retroalimentación a todos, no nos suplía todas las necesidades de encontrar el significado de la obra de arte. Tenemos que comparar y ver por qué esta sociedad utiliza el signo escalonado. ¿Será igual? ¿Será diferente? Porque el hombre, o sea, el artista, está reflejando un momento social en el cual vive. Y por lo tanto, la expresión visual que comunica, y el arte siempre, o la imagen siempre ha sido sinónimo de poder, quien controla la imagen, hasta actualmente la propaganda política, si hablamos, controla el poder de la sociedad. Y estas similitudes también nos van a revelar que hay en diferentes partes del mundo que el hombre busca soluciones para expresar lo que le acontece, las necesidades que tiene. Es un pueblo que tiene necesidades parecidas. Esto que está aquí, que estamos viendo hacia el lado izquierdo, está en medio del desierto también. Y lo de la selva no está en medio de un desierto, pero por eso comentaba la clase pasada que el doctor Julio Cetello, que es el considerado el padre de la arqueología peruana, y también estudió, por cierto, la cerámica Valdivia y otros investigadores también, plantean que el origen de las expresiones visuales vienen de la selva. Vamos a ponerlo eso sí entre comillas, porque todavía seguramente van a seguir apareciendo vestigios arqueológicos que nos van a ayudar a leer de otra manera este tipo de expresiones visuales, ¿no? Hablamos de ese paquete iconográfico también la clase pasada, ¿no? Esta semana pasada, que van a tener todas estas culturas mesoamericanas, centroamericanas, sudamericanas, bajo diferente estilo, son sus dioses que pueden fusionarse entre sí también para crear dioses de mayor envergadura, que serán la representación de los felinos, la representación de las aves y las serpientes. José Garay nos pregunta por el chat. Entonces, ¿usted opina que el signo escalonado de Arabia Saudita tiene el mismo significado que el signo escalonado en América Antigua?
sí y no. La religión no es exactamente igual, pensando solamente en lo de México que hemos visto al inicio. La religión es parecida, porque la necesidad del hombre es parecida. La idea de la supervivencia y la presencia del agua que cultiva un terreno árido que se vuelve fértil gracias a la mano del hombre, como no solamente sucedió con los incas, andenes o terrazas de cultivo han existido en México, en Ecuador, en Colombia, en Bolivia, Chile, solamente que los incas van a resumir todo ese pensamiento mágico y le van a dar una tecnología aún mayor. Entonces, ¿por qué les digo sí y no? Porque el mito y el rito es parecido, pero no es igual. Pensemos solamente en la religión católica. Yo soy católica y seguramente algunos de ustedes lo serán, algunos serán evangélicos, otros pues vienen de esa separación de las iglesias ortodoxas. Entonces es como si leyéramos una Biblia, pero que tiene diferentes interpretaciones. Algo así, no quiero expresarlo de esa manera, pero o sea, una religión no se mantiene igual, ni siquiera dentro de una misma sociedad, va evolucionando conforme las necesidades de la sociedad lo requieran. Y la religión en este momento de la historia, en todas partes del mundo, pues necesita un soporte visual para ser comunicado. Si no, ¿cómo lo transmito? Si en esa sociedad mesoamericana o la de Arabia Saudita o en Petra, Jordania, toda esa zona, tampoco hay todavía esa difusión del signo escrito o de la lengua escrita como habrá después, porque estamos viendo que esa imagen era del siglo I después de Cristo. Ya con la escritura será diferente, pero finalmente, ¿qué es la escritura? Pensemos, ¿qué es la escritura? ¿Cuál es la función de la escritura? Porque hoy día vamos a hablar de escritura, pero inca. Quizás es bueno comunicar ideas, pero ya no de forma visual, ¿no? Sino entrando a más detalle, quizás pudiendo comunicar cosas más complejas. Muy bien, Rosario nos dice que la escritura sirve para comunicar, efectivamente. Utiliza de todas maneras, las grafemas pues son representaciones visuales, ¿no? Porque tienen la A, la Z. Pensemos en la escritura y la lengua, mejor dicho, coreana, china, japonesa. Tienen muchos gráficos. La jeroglífica, que es un tipo de escritura, lo hemos visto en Egipto, que tiene un sistema más figurativo. Todos estos son tipos de escritura, pero la escritura no necesariamente tiene que ser como nosotras lo conocemos, como hemos aprendido en la escuela. La escritura y la manera de representarla es muy variada en diferentes culturas del mundo. Entonces, ¿cómo es posible que grandes imperios, como los que hay en Mesoamérica y en la parte sudamericana, puedan transmitir ese conocimiento si no hay un sistema de comunicación? Claro que hay un sistema de comunicación. Lo que está presente sobre cada una de esas cerámicas, las formas que expresan en los textiles, en la arquitectura, el pensamiento mítico de estas sociedades, ¿no? Y estos animales que vemos aquí, las serpientes de mayor o menor envergadura, los felinos y las aves, que van a estar relacionados en varias de estas situaciones y cosmovisiones en agentes vinculados a la fertilidad, porque el resumen de la religión mesoamericana y otras religiones en el mundo se resumen en eso, fertilidad. ¿Para qué fertilidad? Pensemos que la vida del hombre era totalmente diferente a la de ahora. Imaginemos la mortandad también que habría en el mundo, no había la medicina que hay ahora, no había la forma de conseguir el alimento que hay ahora. Y era una lucha por la supervivencia, más aún en territorios complejos, como pueden ser los que cruzan los Andes, ¿no? Los Andes ya hemos visto que son roca dura, no es roca fértil. Y los Andes atraviesan toda Sudamérica y bueno, la continuación que recibe ya otro nombre, la cordillera, en su paso por Centroamérica y también lo que es actualmente México, ¿no? Y el tema geográfico, por eso lo decía en la primera sesión, es sumamente importante. El hombre, o sea, vive en los Andes, vive en la costa, vive en la selva, y de ahí la religión misma también trata de explicar
los diferentes escenarios y necesidades, y por eso la religión varía. Las latitudes también son diferentes con Mesoamérica, y por eso no podemos señalar que la religión será parecida, pero tendrá a lo mejor otros nombres, los actores de esa religión. Quetzalcóatl, por ejemplo, seguramente vieron con el profesor Freddy Cabanillas, esa serpiente emplumada que toma las alas de un ser alado y que tiene fauces de felino. Lo mismo vamos a encontrar en otras culturas de Sudamérica, con otros nombres. Pero es lo mismo, o sea, por eso le decía, los actores, los nombres, variantes del rito y del mito pueden cambiar, pero la esencia de la religión en general va a ser el tema de la fertilidad para la sustentación de la vida del hombre. Y por lo tanto vamos a tener presente estos agentes y otros más, los monos, hemos hablado, ¿no? Vinculados al tema del agua, al tema de la fertilidad, las arañas, los colibríes o grandes aves como el cóndor y otras, depende del espacio geográfico en el cual viva el artista y la sociedad que domina, ¿no? Entonces, hemos estado viendo esto, la clase pasada vimos cómo este signo escalonado, que puede ser de 3, de 4, ¿no? Que es, digamos, lo que resume el pensamiento religioso de estas culturas, porque también vamos a encontrar en Tiahuanaco esta representación, en toda Sudamérica y también en Colombia también, ¿no? Que ese pensamiento estaba vinculado a una idea también presente en estas diferentes culturas del tema de la dualidad. No es algo exclusivo de la religión y el pensamiento estético del mundo de la América antigua. Otras sociedades también han trabajado con el tema de la dualidad y las religiones también, ¿no? Y a esa dualidad le agrego una doble dualidad, tenemos un tema de cuatripartición para dar paso seguramente a algo que sincretiza el pensamiento mítico de toda la América antigua, que le recibe diferentes nombres, ¿ah? Chacana, Cruz Andina, Venus, pero fíjense, esto es en Sudamérica, pero si en México también lo vamos a encontrar, y que te recibirá otro nombre. Entonces, o estará asociado a otro tipo de divinidad también. Y pues ya lo vimos cómo se expresaba también en el textil, o sea, ese pensamiento que se propone de la chacana, que es esa cuádruple fertilidad vinculada a un ente sideral, como puede ser una estrella, que ilumina además, tiene que ser, ese diseño inicial tiene que ser colocado en una cerámica, o también adaptado al tema textil. Qué difícil, los que hacen costura o tejen, ¿no? Sobre todo, cómo adapto ese diseño a un tema textil y bajo sus diferentes variantes. Y el tema del color lo vamos a ver hoy día. Y así podríamos seguir hablando, y lo he hecho solamente como un punto de reflexión para tocar lo que vamos a ver ya en esta sesión vinculada estrictamente al tema textil. Por ahí vamos a ir confrontando, por supuesto, los otros ámbitos relacionando lo que hemos visto, ¿no? Entonces, aquí tenemos algunos textiles, ¿no? Entonces hemos visto textiles en diferentes culturas y expresiones. Los motivos, si ustedes comienzan a revisar, más o menos se repiten, cada quien con su propio estilo. El tema de la presentación de la forma va a ser diferente, pero el tema del significado iconográfico más o menos se va a mantener parecido. Lo que va a cambiar es la forma, ¿no? Y pues en el Tahuantinsuyo, hablando estrictamente del imperio de los incas, y al igual que otras culturas que ha habido desde México hasta el sur, de lo que es actualmente Sudamérica, pues los gobernantes se distinguían por el tema del traje. De hecho, no solamente los gobernantes de esta parte del mundo, para el mundo europeo también era importante. Cuando comentamos la clase pasada del incendio que hubo en el Palacio Real de Madrid, donde se quemaron las colecciones americanas, no sé si le llegaron a leer el relato, el texto que les dije de la relación de las piezas que se quemaron, pues también estaban ahí documentados que se encontraban los trajes de los incas y también de los gobernantes de lo que actualmente es México, maya, azteca, ¿no? ¿Por qué? Porque para los emperadores europeos el tema del traje era un motivo de diferenciación. No pensemos que todo el pueblo francés, italiano y español vivían como reyes. Los reyes vivían. Ojo, los europeos son sociedades
patrimonialistas, ¿ah? Es decir, yo me muero, no hereda el pueblo, hereda mi hijo, ¿no? ¿Y acaso los incas no pasaba lo mismo? Muere el inca, no hereda el pueblo. ¿Quién hereda? El hijo o el incarranti, o sea, el príncipe que se designa como gobernante. Igual en Egipto. Hasta la caída de las monarquías era así, ¿no? Entonces, los incas, al igual que en otras sociedades cuyos gobernantes asumen el poder vinculado al tema religioso, necesitan diferenciarse. Porque cuando se presentan ante el pueblo o manifestando las expresiones de ritual, necesitan verse diferentes como dioses, ¿no? Por eso cuando ustedes vean arte virreinal, las representaciones marianas, las representaciones de Cristo o otros santos van a estar llenas de joyas. ¿Por qué? Si María era una mujer súper humilde, de acuerdo al relato bíblico, pero estos pintores incas que hemos estado viendo en la clase pasada, muchos de ellos se van a adaptar al nuevo contexto virreinal. Y claro, ¿cómo eran sus gobernantes? Porque ahora María es la reina del cielo y de la tierra. Entonces no la puedo pintar de forma sencilla. La tengo que llenar de joyas, de collares, aretes, coronas, para que se vea que ella es una diosa, ¿no? O sea, fíjense, ese pensamiento que viene del mundo prehispánico va a ser asumido finalmente por las diferentes escuelas virreinales que existen en el contexto americano, pero que se camuflan de forma inusual, ¿no? Para que justamente no sean reprimidos por el tema de la extirpación de idolatrías. Entonces igual pasa con el mundo de los incas, por sostener a esta cultura tan importante. El textil marcaba el estatus de quien era o pertenecía a la élite inca. El pueblo tenía que vestir con telas muy vastas, no quiero decir los peores materiales, pero los materiales más sencillos en todo caso, y el traje marcaba la prestancia, la elegancia y sobre todo impresionaba al espectador, ¿no? De hecho, los propios españoles, cuando llegan a la ciudad del Cusco o a capitales grandes, van a distinguir a mujeres y hombres que están muy bien ataviados, muy bien vestidos, a diferencia del pueblo. Entonces señalan, inclusive algunas crónicas, ya les hablé de este libro maravilloso, ¿no? Que es Matrimonio y Exceso en el Incario. Ay, no sé si se puede ver bien. Bueno, lo mostré la vez pasada también. Y otros libros más que señalan eso, ¿no? Se impresionan por el tema del traje. Porque igual se van a impresionar en Europa cuando vean al rey, a la reina, o a la corte, los condes, los hidalgos, en fin, los varones, los marqueses, que a diferencia del pueblo se distinguen también por el tema textil, ¿no? Bueno, ¿quiénes hacían estas prendas? Vamos a entender primero y la importancia que tienen estos artistas, además, dentro de la sociedad inca, ¿no? Las crónicas mencionan diferentes funcionarios, la mayoría viene de élite además, encargados de hacer las tareas específicas de cumbicamayos. Cumbi es una tela, un material textil sumamente fino, generalmente de vicuña, de alpaca, de llama puede ser también, pero sobre todo de vicuña y alpaca. Es decir, cumbi, entonces camayo, ¿qué significa? Camayo significa administrador o dirigente, o sea, el que trabaja con esas telas finas. El querocamayo, o sea, el quero es madera, el que trabaja con la madera, el que va a elaborar, ese artista que va a elaborar los vasos de madera incas. Los quilcacamayos o quilcas son los pintores, porque las quilcas significa graficar, diseñar, más o menos no hay una traducción exacta, dibujar, ¿no? Entonces el que pinta o el que dibuja sobre diferentes soportes, ¿no? Y aquí tenemos una cita de Fray Domingo de Santo Tomás, uno de los primeros que hacen las traducciones sobre la lengua de los incas, que no es el quechua o quichua. Esa es ya una popularización de la lengua de los incas, ¿no? Ese runasimi en general, ¿no? Bueno, Fray Domingo de Santo Tomás publica el documento más antiguo para entender la gramática y, como dice aquí, o arte de la lengua general de los indios de los reinos del Perú. Pensemos que el Perú, hablaban del Perú,
llegaba hasta la parte toda de Colombia, Ecuador, Perú en una primera instancia, parte de Argentina, toda la parte sudamericana, excepto la parte de Brasil, ¿no? Hacia 1560, ¿no? Dice, los indios usan muy frecuentemente de este nombre Camayo, que propiamente significa oficial o artífice de cualquier arte u oficio que sea, y hablase por él juntándole con el nombre que significa la materia principal del oficio que quieren significar, componiendo y haciéndose un nombre con él. Quero significa madera, que es materia que usa el carpintero, que Camayo significa carpintero, es decir, el que trabaja la madera, y así por el estilo, ¿no? Camayo en general era todo administrador en el imperio, esa persona que trabajaba a nombre del Zapa Inca. El Zapa Inca es el que está en la cúspide, el gobernante principal. Los incas no son el pueblo inca, los incas son la élite inca, el pueblo del Tahuantinsuyo, como queríamos llamarle, ¿no? Imperio de los incas, porque solamente podían utilizar esa denominación de inca los que eran de sangre real, o bueno, sangre o título de privilegio, sangre de privilegio porque nobles de privilegio por haber hecho alguna acción buena, ¿no? Para el imperio, militares o artistas como hemos visto en la clase pasada, ¿no? Por lo tanto, ciertos artistas, lo vimos en el tema de los arquitectos, justamente los arquitectos que construyeron Sacsayhuamán, que recibieron tal denominación, recalca la idea y la existencia de artistas dirigentes. Algunos serán descendientes de la propia élite inca y otros por las grandes obras que hicieron o por las cualidades que tuvieron recibirán esa denominación. Cachacunchuy, ¿no? Inca, que viene de la parte de Tiahuanaco, no, o sea, su nombre no era con Inca, le dan el título de Inca agregado a su nombre, para convertirse de esa manera en un noble, en una persona respetable dentro de la sociedad inca y dejaba de ser parte del pueblo, ¿no? Entonces, hay una tradición del tejido inca que en realidad viene de todas esas técnicas heredadas por las diferentes culturas precedentes, ¿no? Aquí vemos el detalle de un uncu que vamos a analizar en conjunto un poquito más adelante, o si no también yo apoyaré, con diseño de tocapos, esos cuadraditos, vamos adelantando, donde hay una serie de diseños son los tocapos, y aquí vemos dos jaguares, ¿no? Esto pertenece al Museo Enrique Poli, a la colección de un italiano que tiene una gran colección de piezas incas también virreinales, ¿no? El textil también era visto como un sistema de intercambio diplomático y vinculado a la esencia de la reciprocidad o dualidad del mundo andino, ¿no? Entonces, la expansión, por lo tanto, de este gran imperio, y entonces muchas veces las alianzas se sellaban cuando el Inca o sus representantes le daban estos textiles, porque estos textiles, aparte de lo suntuoso, lo visual, son elementos sagrados, y por qué se intercambian o se dan cuando se quiere premiar a alguien del pueblo, o una acción militar, o por un tema de retribución emblemática dentro del tema de los incas. Y lo dijimos la clase pasada, todos estos tocapos, la representación de sus dioses como el jaguar que estamos viendo, son entes divinos, porque desde el momento en que hemos colocado todos estos mensajes, que ahora más ratito comenzaremos a tratar de explicar, pues está diciéndome de que esta persona que porta este uncu o camisa, como se le llama uncu, inca, está transmitiendo mensajes como si fueran insignias, digamos, ¿no? Para quien lo ve, y que además no solamente transmite el mensaje, sino que transmite el poder que tiene ese mensaje asociado a la figura, en este caso del Zapa Inca o su corte, ¿no? Pensemos solamente en esto que está aquí, este triángulo, que lo vamos a ver presente en diferentes culturas de la América Antigua. Un triángulo que tiene otro triángulo, y aquí otro triángulo encima. Estamos viendo el tema de la dualidad. Recordemos que el Inca tiene su otro yo, que es el huaqui o escultura, y otros gobernantes también en otras culturas también, bajo otro nombre podrá ser, pero tienen esa idea. Pensemos en la cultura lambayeque en el norte del Perú, cómo es que ese ídolo verde que fue traído
supuestamente con Nailam, ese personaje mítico que llega a las costas de esa parte norte del Perú. El gobernante, fíjense, antes de los incas ya había traído su otro yo, que era una escultura que supuestamente han construido desde la parte de lo que actualmente es Ecuador, esa zona donde hay esmeraldas, porque era un ídolo verde además, ¿no? Como señalan los relatos míticos. Entonces, claro, si yo pongo aquí este tema de la dualidad, ese poder sobrenatural de la dualidad, pero este signo escalonado también muchas veces va a estar esquematizado en un triángulo. El triángulo en general es la representación esquemática de la montaña, pero esa montaña a veces está fertilizada y a veces vamos a encontrar un circulito o un cuadradito o también otro triángulo como el que está aquí. Esta no es una propuesta solamente mía, sino es que aquí ha ido evolucionando el tema de la significación de estos tocapos, como veremos un poco más adelante. Aquí tenemos representación de chacanas, ¿no? Aquí también, ¿y la chacana qué es? La cuatripartición, ese dominio, esa persona que domina los cuatro suyos. Entonces yo me pongo aquí, yo domino los cuatro suyos, yo soy el gobernante de los cuatro suyos. Yo domino la fertilidad por esa versión esquematizada de esa tierra fertilizada. Y así podríamos analizar todo lo que se pone aquí, es un mensaje para el público que aborda el ritual o el tema, digamos, de una confrontación. Y claro, los españoles no lo saben, pero los pueblos americanos sí, bajo los diferentes estilos, van a presentar esquematizados. Obviamente los incas lo presentan mucho más esquematizado a través, en este caso, del textil, ¿no? José Garay, ¿los tocapus son cada uno de los iconos o cuadraditos de tejido? Sí. Generalmente tienen forma cuadrangular, o sea, están inmersos dentro de una forma tipo cuadrado. Ahora vamos a hablar de los tocapus, todavía no estamos hablando, pero vamos adelantando. También pueden ser en forma rectangular, pero la mayor parte de los casos será inmersos, o sea, contenidos dentro de un espacio cuadrangular, ¿no? Los cuatro lados, los cuatro suyos, en fin, ¿no? Muchas culturas y religiones están planteadas en base al tema de los números, no solamente la de los incas, ¿no? Bueno, entonces estos cumbicamayos se pensaban que eran hombres solamente. Tenemos varios testimonios que a veces no sé por qué han pasado desapercibidos o no se han mencionado, quizás porque la historia, la arqueología ha sido escrita. Eso no quiero decir nada malo contra los hombres, yo tengo más, ¿no? Mi esposo era historiador, ¿no? También, ¿no? Pero lamentablemente durante muchas décadas fue escrita por una visión desde lo masculino y se ha obviado, y por eso hay que releer las crónicas, el papel de la mujer. Entonces aquí dice Bernabé Cobo, que es cronista soldado, recordemos, ¿no? En Historia del Nuevo Mundo, 1653, hasta los cronistas soldados, el tema de la religión no les interesa el tema de la conquista. Por lo tanto, lo que ellos describan bajo una vinculación religiosa quizás sea más certero que lo que hará un cronista religioso, porque el cronista religioso va a colocar el tema de la religión con el tema de la idolatría y lo va a distorsionar, y más bien las acciones bélicas, como no le interesan tanto como lo otro, lo va a presentar de una manera más genuina. Por eso tenemos que saber quién escribe la crónica, quién es el personaje para ir viendo lo que dice y comparando con las otras crónicas. Dice así: tenía el Inca en muchas partes oficiales muy primos llamados cumbicamayos, que no entendían en otra cosa que en tejer y labrar cumbis. ¿Por qué labrar? Porque también hacían bordado. Estos eran de ordinarios varones, aunque también las mamaconas solían tejerlos, es decir, las telas cumbi, las telas más finas que eran dedicadas para el culto, para el rito y también para los incas, ¿no? Y eran los más finos y delicados que salían de sus manos. Esto es Bernabé Cobo, texto. Pero aquí tenemos una imagen de la crónica de Huamampoma de Ayala, de 1616, donde vemos que está justamente dos personas que están tejiendo, un hombre y una mujer, y que están haciendo la técnica del torcido, van torciendo el algodón, entonces van sacando hilos, ¿no? Los dos, con estos instrumentos que también tienen. Entonces vemos que ambos, ¿no? Hombre y mujer,
pueden ser denominados con Bicamayo. Y no solamente esto, después veremos otros más, otros ejemplos, ¿no? Y aquí tenemos que hablar de las agyas, y aquí, pobrecitos, vamos a tener una destrucción un poquito de un pensamiento que seguramente nos han dicho desde la escuela, ¿no? Que quiénes eran las agyas, porque los españoles las denominaron las escogidas del sol, o los agyaguasis, que son las casas de las escogidas, sí, sí, cierto que eran escogidas, y la mayor parte, no de las crónicas, porque ellos no lo mencionan, sino que la traducción, digamos, o la interpretación que han hecho historiadores, sobre todo sobre las agyas, es que eran mujeres hermosísimas, que por su belleza las elegía, ¿no? Sí y no. Que puede haber habido tejedoras hermosas, por supuesto que sí, en cualquier parte del mundo, ¿no? Pero esa no era, digamos, la designación especial para ser escogida como una agya. ¿Quiénes eran las agyas? Las agyaguasis no solamente eran centros de aprendizaje textil y elaboración de textiles, también ingresaban las que tenían ciertas cualidades. Primero que tenías que tener la cualidad, ¿no? O de tejer, de bordar, preparar potajes, cocinar, cantar, porque también había cantoras, obviamente, para el tema de ritual, ¿no? Y se les escogía generalmente por su vocación artística. Hay que releer las crónicas, ¿no? Pero lo más importante es que las agyas, había una clasificación de agyas. Por eso este libro, Matrimonio y Sexo en el Incario, de Bernardo Jeffer, es sumamente importante, porque comienza a citar cosas que no se han citado antes. Entonces uno va a la fuente principal y va comparando y se va dando cuenta por qué antes no se dijo nada de esto. ¿Por qué se han callado esto? ¿Y qué pasa con las agyas? Hay agyas. Las agyas en su mayoría son hijas de curacas, es decir, de gobernantes locales. Y hasta podían ser hijas del propio Zapainca, o sea, el que heredaba el trono. Y pues se le facilitaba, al igual que los otros artistas, de alimento, vestidos, joyas y aposentos, además bastante confortable. Pero ¿qué pasa? Estas agyas iban con sus, bueno, ayudantes. No les voy a decir sirvientes porque ya sé que, no, los incas no tuvieron sirvientes, ya, bueno, no se quiere aceptar. Bueno, ayudantes, ¿no? Ayudantes que les tenían que peinar, lavar, limpiar, no sé cómo se puede llamar eso. Y vivían ahí hasta que la agya saliera de ahí, o a veces de por vida. Y se les daba joyas, aposentos muy confortables, y obviamente que estaban bien vestidas, ¿no? Por eso, por los españoles, cuando llegan a los ayahuasis, las ven todas regias. Las ven hermosas, no tanto por las facciones, las ven hermosas porque están totalmente ataviadas, muy bien presentadas en relación a las mujeres que van encontrando en las diferentes localidades, que tienen que vestir un traje que no tiene que tener diseño, porque los diseños otocapus son mensajes de los dioses, porque si no el pueblo es igual que los otros dioses, los descendientes de los incas, ¿no? Y esto está señalado en varias crónicas, no hay que volver a leerlos y encontrar eso, y que no necesariamente eran bellas. Voy a permitir leer solamente un pedacito de este libro, porque después la profesora se lo está inventando, ¿no? Ahí en el capítulo 7 dice las escogidas. Dice, en cada provincia adjunto al Templo del Sol, recordemos que los artistas viven al lado del poder religioso, poder político, construían los incas una especie de monasterio a cargo de las mujeres dedicadas a este y otros dioses. Es un cronista boliviano, Santillán. Parte del recinto estaba ocupado por niñas y mujeres jóvenes bajo el cuidado de las anteriores, es decir, que había una especie de preceptora, una especie ya de artista mayor, ¿no? Que tenía que hacerse cargo de las primeras, ¿no? Es por estas jovencitas que estos recintos, o monasterios, como le llaman los españoles, porque no saben cómo llamarlo, porque vivían recluidas, no salían de ahí. Ellos se imaginan esa vida sin salir de ahí, ¿no? Eran llamados agyaguasis, o casas de las escogidas, ¿no? Ludovico Bertonio, otro que también escribe uno de los primeros diccionarios de lengua quechua, dice así, recoge este término de agya también en aymara, y del verbo agyacata, que significa escoger, y también lo refrenda Bertonio, el otro que ha escrito, el otro
o gramática o arte de la lengua inca, ¿no? Y dice que en cierto modo la selección de niñas para destinarles a los agyaguasis y sus ayudantes formaba parte de la tributación en el estado inca, es decir, tenían ayudantes, o sea, las agyas entraban con sus ayudantes, claro, si eran hijas de curacas, si eran hijas de dirigentes y de nobles, ¿no? Además también Garcilaso de la Vega también lo señala, hay otros cronistas, hay varios, solamente que eso, o mejor hay que decir que son las hermosas y lindas las que van ahí, que no digo que no lo fueran, ¿no? Y ya para terminar, porque hay un montón de citas que refrenda esto, podríamos citar y quedarnos horas, acá dice además, ¿no? Porque Huamampoma también se refiere a esto, este que ha dibujado, hecho este dibujo, al lado tiene un texto, y dice que es bien posible que los incas hayan perfeccionado y difundido esta institución adquirida de una cultura anterior como Tiahuanaco. Claro, porque hay una teoría que plantea que los incas vienen de esa zona del Collao, que migran, o sea, un grupo, y se establecen en el Cusco. Es decir, bueno, entonces esto plantea él, ¿no? Acá está. Pero en todo caso no hay ningún indicio de que haya existido antes de la conquista de los cusqueños. Habría que aclarar esto, dice así, ¿no? Bueno, y aquí comienza a hablar de otras cosas. En esta institución eran escogidas todas las hijas de la nobleza incaica y provincial, y asimismo gran número del niño del pueblo común que le servían a estas. Ya. Diferenciación de clases, además comienza a señalar en esta publicación y en otras crónicas que vamos revisando, no es exactamente igual, ¿no? Cada lugar tenía ciertas clasificaciones. Un agya en el Cusco o en Quito eran de primerísimo nivel, ¿no? Pensemos, ¿verdad? En una ciudad alejada, provincial y pequeña, el agyahuasi sería más reducido y también habría menos categorías. Y la más importante, de las propias hijas del Inca podían entrar a los agyahuasis, bueno, si querían también, ¿no? El manuscrito Galvin que hemos estado revisando, ya dijimos que por ejemplo, agyahuasi lo manda a construir Huayna Cápac en Quito, en la ciudad de Quito, y pone 2 casas de cantería de piedra al estilo de los que hay en el Cusco, muy bien labradas, hechas, o sea, muy fina factura arquitectónica externa, y llegando con ella junto a Quito, en Los Cañares, en un pueblo llamado Saroguri, comienza a contar, ¿no? Y así por el estilo. Entonces iban dejando estos sitios a través del Camino Real o el Capañán, ¿no? Y fíjense esto está en el otro manuscrito, no en el Galvin, sino en el Getty, cuando habla de las vírgenes escogidas que servían al sol y al templo. Fíjense, estas son las agyas, peinadas por sus ayudantes, porque tenían varias ayudantes. Me estoy poniendo los ayudantes por no denominarlas de otra manera, ¿no? En este reino del Perú había mayor primor en este negocio de vírgenes que se servían a los templos, y era una cosa muy antigua desde que se comenzó a adorar al sol y a hacerle templos. El primero de los ingas, llamado Pachacuti Inga, ordenó que entre los otros sacerdotes hubiera mujeres doncellas. Entre los otros sacerdotes hubieron mujeres doncellas, es decir, que también había mujeres sacerdotes, ¿no? Hijas de grandes señores, o sea, estas vírgenes del sol, algunas hacían también el encargo ritual. Hijas de grandes señores, de las cuales unas servían de mujeres del sol, otras de criadas y sirvientas suyas, otras de criadas de sus mujeres, otras para criadas de sus criadas, y así podemos seguir hablando, ¿no? Servían estas mujeres de hacer ropas al sol muy delicadas, con muchas labores y de diversos colores, de manera que eran ricas, hermosas a la vista de los ojos de todos los que las veían. Lo que él está tratando de decir es que estas sirvientas también, como tejían, también se vestían bien, y claro, se ven más agraciadas de lejos o por donde fuera, que otras mujeres del pueblo que tienen que vestir tonalidades tierras, simples, y con, a lo mejor, pues, un textil bastante vasto, ¿no? Y en fin, y así está, ¿no? Y además tenemos la imagen. Una imagen parecida también publica Huamampoma de Ayala, pero en dibujo, ¿no? Y aquí también tenemos otras culturas. Este es Chimú Inca, ¿no? El Museo de Pachacama, cómo mujeres están practicando este tema del tema textil, del telar de cintura, que era otra modalidad. Una cosa era el torcido, el telar de cintura. Ahí nos habla ya de las técnicas y los colores también, ¿no? ¿De dónde sacaban los colores? Por ejemplo, el azul, que vamos a ver en algunos textiles, depende de la zona geográfica,
pueden venir de la tara. La tara puede recibir diferentes denominaciones en otros países, ¿no? Procedentes de tierras de la alta montaña de la selva y también de la tara, y también los amarillos de Fuente de Chilca y el Moy, en fin, o sea, de las plantas generalmente sacaban, ¿no? Y señalan que de las vainas de la tara, esta es la tara, aquí lo estamos viendo en la parte superior, ¿no? Contiene una sustancia la cual es utilizada para teñir de color negro, pero las raíces de esta planta le dan un color azul oscuro o azulino también, ¿no? Y también esta planta que está abajo, es hierba santa o muñaca, se sacaba el azul cuando se molían las hojas, otra tonalidad de azul, ¿no? Vamos a ver aquí. Y el rojo, que es tan popular no solamente en el textil inca, sino que también lo veremos presente en el arte colonial, de la pintura colonial. Lo sacaban de aquí, de la chinchilla, ¿no? Entonces, a las chinchillas hay de varias clases. Depende del espacio geográfico, la chinchilla, todos son muy parecidas, más claras, más oscuras, pero tienen una cualidad. Cuando se aplasta la chinchilla, fíjense, ahí está con el dedo, brota, como la esencia de la chinchilla es rojo, ¿no? El interior. Entonces, ¿dónde viven las chinchillas? Generalmente en los cactus. Y fíjense aquí, eso es en México, también puede pasar desde México hasta el sur, ¿no? Ahorita voy a ver qué dice acá por el chat, ¿no? Cochinilla no es chinchilla. No sé si recibirá esa denominación. Cochinilla también. Sí, perdón, cochinilla también. Y también, no sé si ustedes le dicen, bueno, hay unos que se parecen a los, no sé si en otras partes de América le dicen como chanchito, ¿no? Chanchito, algo así. Bueno, es como un insecto. En algunas partes le dicen chanchito también. Tiene diferentes nombres, ¿no? La cochinilla, chinchilla, lo que vemos aquí cuando se aplasta, son de diferentes, algunos son más claros, más oscuros, la forma externa, la cara externa de este insecto animal, ¿no? Y que fíjense que había criaderos verdaderos, ¿no? Aquí está cochinilla, dice aquí, ¿no? Sí. Y, pues criaderos para después aprovecharnos, digamos, y poder juntar y poder sacar el color rojo, como lo vemos aquí. Y después sacaban de otros minerales y plantas el ocre, el verde y azul, que también van a ser colores característicos también. Vamos a verlo aquí. Y también está el tema del arte plumario. Primero estamos viendo un poco de técnica para después ver los tocapus, ¿no? Entonces, no solamente tejían telas de auquénidos, llama, vicuña, alpaca, guanaco, sino también había diferentes variedades de algodón, diferentes colores tierras, pero estos algodón se teñían, ¿no? Como ya les dije, de esos colores, o también la lana. Y el arte plumario también era sumamente importante porque la pluma es un elemento simbólico y sacro de varias culturas americanas, ¿no? No sé si el profesor Freddy, si no les puedo dejar una lectura, lo puede encontrar también por internet, la pluma en el antiguo Perú. Y cuando habla del antiguo Perú, habla pues todo lo que convergía en el mundo del Tahuantinsuyo también. Porque ya vimos que las aves eran sacralizadas, ciertas aves, ¿no? Entonces la élite cusqueña y provincial solía usar grandes plumas de guacamayos que traían de la selva, lo cual nos demuestra el intercambio comercial que había. Hola, ¿escuchan? Sí, se lo Sí, muy escucha bien. Ah, ya, perdón, es que, Sí, todo se bien. ha cerrado la sesión Zoom. No, todo está bien, ¿no? Es Mercurio retrógrado, Miss. Debe ser porque aquí me ha salido, por eso me ha asustado, se cerró la sesión Zoom. Bueno, y entonces también va a servir para utilizar para la fabricación de uncus, túnicas, camisas, pero también sombrillas, abanicos, carteras, las famosas chuspas, y todo un universo de parafernalia, como felizmente últimamente se ha encontrado, y fíjense, están llevados en andas, los incas, fíjense, los que llevan las tandas tienen el cabello largo, y en cambio el inca y el hijito inca, o sea, el príncipe inca, tienen el cabello rapado, corto, para distinguirse, y todos muy bien vestidos, ¿no? Porque a través del traje, pues ya dijimos que marca la diferenciación del estatus de los incas en general, ¿no? A ver, fíjense este,
Este es un uncu de plumas. Las plumas se van, en la parte superior se van como cosiendo, y se van haciendo hileras, hileras, y se van colocando. Es bastante trabajoso y también difícil de conservar. Lo que menos tenemos son textiles en base a la técnica de pluma, porque son más difíciles de conservar y se han maltratado por el paso del tiempo. A ver, ¿qué vemos aquí? ¿Qué simbolismo vemos aquí presente en esta camisa? La pirámide El símbolo escalonada. escalonado. El signo escalonado doble, La como dijo dualidad. compañera, la dualidad, y si Las lo espirales. volteamos, vamos a ver justamente también esa pirámide trapezoidal que hemos visto en los Ushnus, por ejemplo. Recuerden que el Ushnu, ese templo escalonado, que está vinculado también a la idea esquemática de la representación de la Pachamama o tierra fértil, era el lugar donde el Inca impartía justicia. Entonces, fíjate todos los significados que cuando el Inca se pone esto, van a resultar para el ojo del espectador. En la parte de abajo vamos a seguir leyendo, tenemos estos signos espiralados que están asociados al culto al agua, ¿no? Que pues algunas veces van a estar asociados al mar. Si la cultura de la antigua América vive al lado del mar, pues seguramente van a estar asociados del lugar que le provee el alimento, que será el mar, otra será el río, pero en fin, está vinculado al culto al agua, ¿no? No solamente plumas de la selva, sino también de este animalito que vemos aquí, que lo vamos a encontrar en la parte, en este caso, sur del Perú, en Bolivia y en el norte de Chile también, el famoso suri. Estas son plumas de suri, este unco plumario con signo escalonado, ¿no? Es decir, porque son plumas muy largas también y permiten, además brillan, además, ¿no? Se ponen muy lustrosas, y fíjense las diferentes tonalidades, claro, no todos los suris tienen el mismo color, más o menos parecido, a veces más gris, más marrón, más rojizo, depende. Y entonces, ¿qué significa? Pues habría criaderos de estos animales, pobrecitos, los sacarían las plumas así, porque no los mataban, ¿ah? Porque claro, si los matan ya murió el animal, ¿cómo me va a proveer de más plumas? Los criaban y después, bueno, le sacarían las plumas, esperaban que se le caerían, ya no quiero ni pensar, ¿no? Y bueno, el tema del arte plumario de aves amazónicas marca el intercambio, pero también ha habido otros tipos de aves que proporcionaban las plumas para este arte textil, ¿no? Fíjense esto. Plumas de cóndor también, asociadas a otras plumas de animales, perdón, de aves de la selva, para representar a ese felino, la dualidad, ¿no? Otra vez ese signo escalonado, que está siendo fertilizado por el agua. Y el felino, acabo de dejar en mi Facebook, pero también me hagan recordar, porque se me olvido, mi libro completamente digitalizado, la imagen del felino en el arte del antiguo Perú, que espero ampliar para el siguiente año con la imagen del felino en toda la América antigua, ¿no? Pero bueno, eso ya es un proyecto para el 2024 que estoy trabajando. Y el felino también está asociado al tema de la fertilidad, porque hay muchos mitos desde Mesoamérica hasta el sur de Sudamérica que plantea que el felino, o sea, el jaguar o el puma, generalmente el jaguar y el puma, también hay unos pequeños gatos monteses, toman las plumas de algunas aves, como el cóndor u otras aves rapaces, y se elevan a los cielos, crean cambios atmosféricos, por eso es que surge el trueno, que es su rugido, y además con sus orines fertilizan la tierra, y después pues desciende nuevamente a la tierra y se sumerge en el mundo subterráneo tomando el cuerpo de la serpiente. Por eso hay serpientes felinos, serpientes voladores, en fin, en muchas partes de Sudamérica, ¿no? En fin, entonces aquí tenemos la representación esquemática. Claro, como pueden hacerlo, no puede ser tan naturalista porque este es un tema ya, pues el trabajo de la pluma es más complicado, como estamos observando. Pero también vamos a encontrar el uso de metales en los tejidos. Esto es fíjense, esto, una vez he usado uno de estos, no de la cultura inca, sino de otra cultura del norte del Perú, que es la cultura Zipán. Yo trabajé con un arqueólogo muy conocido, el doctor Walter Alba, hace años, en el año 95-97, trabajaba en lo que actualmente es el Ministerio de Cultura. Mi primera carrera soy comunicadora y mi segunda carrera historiadora del arte, ¿no? Y teníamos que organizar toda la parte de imagen y difusión de los contenidos de la exposición en el Museo de la Nación. Todavía no había Museo Tumbas Reales de Zipán ni nada de eso. Entonces la colección de las tumbas de este dignatario de la cultura Zipán
pues se mostraba en el Museo de la Nación para recaudar fondos. Entonces, todos los días veía la colección, un montón de piezas de oro, de plata, de piedras preciosas, maravillosas, ¿no? Aunque este pertenece a la colección Poli, que también lo he visto. No sé cuánto pesará esto, pero recuerdo que cuando estaba en la exposición del señor de Zipán, el señor Zipán fue, y otros dignatarios, porque había varios en la cultura moche, pues se presentaban ante el público de una manera muy suntuosa, ¿no? Entonces me puse uno, yo creo que ni siquiera de él, era de otro, no recuerdo muy bien, de un gobernante menor, que tenía detalles solamente en la parte baja de metal. ¿Saben cuánto pesaba eso? Yo me pongo a imaginar, porque este es un uncu de oro, puede ser de plata, acá solamente tiene algo textil aquí en el medio, donde están estos tocapos que tienen unas cabecitas cercenadas, ¿no? Entonces yo me pongo a pensar, si eso me pesaba, yo mido 1,58 m, y bueno, peso como 50 kilos, o 52, entonces me pesaba mucho. O sea, el dignatario del momento, y el oro pesa, ¿no? Los que son casados tienen un anillo de oro, imagínense todo eso lleno de oro, eso pesa. Y tendrían que salir, digo yo, como robotitos, un ratito solamente, para deslumbrar a una población, ¿no? Porque además hay otra cosa, no solamente es la impresión del metal, sino que esto crea, fíjense abajo, ¿no? Crea un efecto sonoro. Entonces cuando yo camino, porque era el que yo llevé, era de tela y solamente un ribetito, un poquito de metal que me pesaba, sonaba ¡cling! Entonces había un efecto visual, un efecto sonoro, y así es el arte, impresiona los sentidos, ¿no? Y bueno, aquí tenemos este tocapu con signo escalonado, cuádruple, que nos recuerda un poco a la chacana, pero vemos aquí estas cabezas cercenadas o cabezas trofeos que hemos visto en diferentes culturas americanas. ¿Qué pueden simbolizar estas cabezas cercenadas? ¿Quién sabe? Ojo, las culturas de la selva hacen también, los dirigentes de algunas etnias tienen como un amuleto principal a esas famosas cabezas reducidas. Esa versión de las cabezas reducidas pasa al mundo de la antigüedad americana, sobre todo la sudamericana, y por eso que vamos a ver dioses que están portando cabezas como el degollador y otros nombres que puedan tener en diferentes culturas sus divinidades, o gobernantes que portan cabezas, o el chamán que porta cabezas cercenadas. Tradición de la selva que pasa a culturas de la sierra y de la costa, que están vinculadas a la forma, por cierto, como caza el jaguar. ¿Cómo caza el jaguar? ¿Quién sabe? El Utiliza jaguar. el factor sorpresa, doctora Alba. Muy bien, es un ser estratégico, muy bien. Pero, ¿saben? Ustedes vean por ahí por internet. Lo primero, lo que hace el jaguar, primero, como dice su compañera, hace una estrategia, ¿no? Para cazar a su víctima, y a lo primero donde se va es aquí, al cuello, a la cabeza, y desnuca a su presa. Pueden verlo por internet, jaguar capturando así. Y de hecho, lo que hace la serpiente, más bien, porque no son serpientes que matan con veneno, sino son constrictoras, o sea, te ahorcan, ¿no? O sea, se van hacia envolviéndote para asfixiarte, ¿no? Por ejemplo, busquen ahí, lucha del jaguar con el caimán, y van a ver cómo el jaguar vence al caimán. ¿Y qué hace? Le muerde por aquí. Ese sentido que viene del mundo amazónico, porque el jaguar es un animal, además nocturno, además que vive en la ribera del río. No sé si han visto al jaguar o torongo, tiene diferentes nombres. Su piel es como bien acolchadita, necesita mucha humedad. Por eso vive al lado, muy cerca al río, por eso está asociado al culto al agua, por eso está asociado a la idea de la estrategia, a la idea de lo militar, y por eso los incas se lo van a poner aquí, en el pecho, o en sus templos, como guardianes. El puma también, el puma caza de manera similar, aunque tiene otro tipo de estrategia, ¿no? Y entonces esas cabezas cercenadas que vemos aquí, están asociadas a esa manera también de la fertilidad y del sacrificio, lo que hoy llamamos sacrificio, que sería un tributo ritual, pues, ¿no? Para nosotros es un sacrificio, pero bueno, había que darle sacrificio a la divinidad, y el resumen de ese sacrificio está resumido en esas cabezas cercenadas. A veces, digamos, entre comillas, sacrificio de los dignatarios, hijos de dignatarios, como hemos señalado, o a veces, cuando se gana una guerra, pues el sacrificio de los que no se han
no se han rendido previamente ante la llegada de los incas y prefieren enfrentarse. Entonces también, si esto viene de luego de un acontecimiento donde las tropas de los incas han vencido a una comunidad, reino, lo que fuera, que no ha querido anexarse al imperio, entonces fíjense lo que está demostrando este Uncu, ¿no? El poder del inca y del no sacrificio, la muerte de los que se han opuesto a él o no han querido asumir al imperio como parte de su administración o lo que fuera. Entonces, dense cuenta que esto también es un proceso de comunicación que está transmitiendo información, que estamos aprendiendo a leer. Y ahorita sí ya llegamos al fin a los tocapos, ¿no? Los tocapos, y aquí hay varias investigaciones de los tocapos, se van a aplicar sobre material textil. También hemos visto algunos en arquitectura, pintura sobre arquitectura y también sobre cerámica, pero sobre todo sobre el tema textil, ¿no? Pero lo vamos a encontrar solamente sobre textil tipo cumbi, es decir, textil fino. Y los diferentes tipos de tocapus aparecen en diferentes tipos de cumbi, hay de mejor valor, bueno. Los cumbis más finos tienen los tocapus más complejos, y eran por lo general de lana de vicuña, dice aquí, confeccionados por las mamacunas de los ayahuascas, o sea, las mejores, las más antiguas tejedoras, quienes elaboraban estos productos que estaban destinados al Inca, a las imágenes del culto y a los sacrificios. Nadie menciona aquí el pueblo ni nada, al contrario, dice que el pueblo no debe vestir este tipo, porque claro, los tocapos son mensajes de los dioses, está revelando parte de la cosmovisión. El pueblo no puede, porque si no me estoy igualando, y se pueden revelar, ¿no? Pedro Cieza de León, en 1950, señala que estas prendas, refiriéndose a las prendas de los primeros incas fundadores del imperio, dice, salieron vestidos de unas mantas largas y una manera de camisas sin collar ni mangas, de lana riquísima, con muchas pinturas de diferentes maneras que ellos llaman tucapu, que en nuestra lengua quiere decir vestido de reyes, ¿no? Y vemos aquí una serie de diseños, ¿no? A ver, vamos a analizar este chiquitito que está aquí, porque ya esto de aquí ya vemos que aquí vemos a esa doble representación de esa pirámide escalonada, cuatripartición, aquí la Pachamama, de forma esquematizada, tierra fértil. Fíjense aquí cómo está el círculo o el punto que fertiliza la tierra, y esto que está aquí también es la esquematización de la montaña, esos triángulos, ¿no? Que nos muestran el tema de la dualidad, el tema de la cuatripartición. No sé si me pueden escuchar, me ha salido un mensaje. Sí, doctora, se Sí, lo le escucha. escuchamos, Muy se bien, escucha. gracias. No que se me sale un mensaje que se ha cerrado la sesión. Pero bueno, entonces estos tocapus, pues claro, como son colocados ahí en los vestidos generalmente de los incas, solamente pueden usar eso, ellos, la estirpe inca, ¿no? Fíjense en esto, este es un uncu abierto, o sea, es como si yo abriera el uncu, porque es como un poncho, ¿no? Me lo pongo, ¿no? Una ruana, me lo pongo encima, y lo tengo expandido de esta manera, lo he puesto ahí como, por ejemplo, esto está en un museo en Alemania, además, ¿no? Ya sabemos que salieron a inicios del siglo XX la mayoría de estas piezas. Y que además viene, ahora que me acuerdo, del norte de Chile, porque hay varios de diferentes partes, ¿no? Entonces, si yo lo doblo, a ver si lo pongo por aquí, vamos a ver el detalle, fíjense, de la parte del pecho, ¿no? Y hay representaciones de insectos. Los insectos, ya vimos, que están vinculados al tema de la polinización, al tema de la fertilidad, ayudan a promover el tema de la fertilidad del campo, las plantas, y por eso el Inca las asume ahí las pone. Y después tenemos una franja de tocapus, y la mayor parte del textil es un espacio grande de color, ¿no? Los color field, como también se llama dentro del arte contemporáneo. Field color, en fin, campos de color, ¿no? Porque después vamos a ver los incas que son del periodo colonial, que se parecen, pero que no son los mismos. Y fíjense aquí, que en esta parte iban las mangas, ¿no? Por aquí, por esta parte de aquí. Aquí está otro diseño de los tocapus. Los tocapus, digamos, del gobernante más importante, los zapaincas, son los más complejos, y vamos a ver cuándo los usaba el Inca y en qué momento, pero vamos a esperar un momentito, ¿no? Entonces son vestidos reales. Fíjense, gran franja de color, qué bonito azul estamos viendo aquí, ¿no? De la tara, seguramente sacarían este azul, y ese rojo de la
cochinilla, ¿no? Chinchilla. Bueno, entonces pertenece también, uno que se encontró en un entierro en Chile, por ejemplo que pertenece a un museo que está en Alemania, en Berlín, ¿no? Y pues tuvieron una función vinculada a la visualización del estatus del individuo, en este caso del Sapa Inca, o la élite gobernante, y ciertos vestidos inclusive no podían ser adquiridos mediante intercambio, porque la ropa cumbi, o sea, la ropa fina, era controlada por el Estado, y por eso no significaba una riqueza individual, sino más que todo un estatus social. Tú eres de la nobleza inca, te puedes poner este traje. Y algunos pues recibían como regalo alguna gente de alguna comunidad y se lo guardaba como si fuera algo, un tesoro, ¿no? El Inca y la Colla, ¿no? Vestían un atuendo real que se va a repetir, y el vestido mostraba, por lo tanto, su origen divino y su posición social dentro del incario, ¿no? Fíjense que se encuentra en la ciudad de Arequipa, en el Museo de Santuarios Andinos, que perteneció a esos adolescentes que fueron, entre comillas, sacrificados en el ritual del Capacocha, en grandes montañas en la zona de Salta y también el Coropuna, ahí en la parte alta de esta zona de Arequipa se han encontrado. Y fíjense esto. Este es el manuscrito Getty, por eso les dije la importancia, ¿no? El Inca, fíjense que encontré buscando dónde voy a encontrar este uncu, tengo que encontrarlo ya que tengo la crónica visual del señor Martín de Murúa. Y aquí, Inca Yoque Yupanqui, tercer Inca, ¿no? Vestido con un atuendo bastante parecido al que llevó no cualquier niño Inca que murió, o sea, el adolescente que muere ahí, sino un Inca de nobleza. Puede ser Inca provincial, pero es un niño noble. Al igual que la momia Juanita, al igual que Sarita, y todas esas momias que han sido encontradas en Salta, no son del pueblo, son de la nobleza, porque ellos piensan que van a convertirse en dioses. Para ellos no es un sacrificio, es formar parte de un ritual que los va a llevar a otro estadio, ¿no? Y bueno, fíjense esto, los famosos uncus ajedrezados que tenemos en varios museos y que van a utilizar el Inca o sus jefes militares, ¿no? En campañas bélicas, ¿no? Entonces, aparte que había alguien que siempre le cuidaba el traje, ¿no? Y le escogía el color, el vestido. Entonces, uno que se encuentra en el Museo del Arco, pero vamos a encontrar en varios museos del mundo. Y aquí tenemos el dibujo de la crónica de Huamampoma de Ayala, y aquí el Inca luchando con un traje ajedrezado, como estamos viendo aquí, ¿no? Fíjense este. En cambio aquí, igual, el traje ajedrezado, pero ya le van a añadir las mariposas. ¿Por qué le pondrían mariposas? Vamos a reflexionar. Este es un atuendo militar, o sea, el Inca tiene un poder militar. ¿Y la mariposa? ¿A qué está vinculado? Acá hay otros insectos también, mariposas también. También al liderazgo por ser las monarcas, También las mariposas más más exquisitas y grandes, ¿no? hermosas, llamativas, muy Así bien. es. Y también porque vemos que las mariposas, al igual que otros insectos y aves, están vinculadas al tema de la fertilidad. Acá también hay un signo escalonado, camufladito, con estos cuadrados negros, pero sí, ¿no? Entonces, también podríamos hablar del tema de la dualidad, por el contraste de color, ¿no? De estos hay varios. Profesora, ¿tendría Sí. algo que ver con los papalotes de México que también nos contaba el profesor Cabanillas? Con También, el tema de también. las mariposas. Así es, así es. Fíjense, por eso hablábamos al inicio de cómo la religión es más o menos parecida. Lo que cambian son los agentes, los actores o los nombres. Y todos se resumen a esa búsqueda de la subsistencia, y por eso sus dioses son dioses del sustento en general. Pero dioses, México, lo han visto seguramente con el profesor Cabanillas, ¿no? No son dioses como el mundo cristiano, donde la Virgen es buena y Dios es bueno, sino son dioses que si no le damos el tributo, nos llenan de sequías, o nos llenan de desbordes de ríos, o desgracias naturales. O sea, son otra clase de pensamiento mítico, y como bien dice su compañera, cuando veamos
insectos o plantas en cualquier representación del arte de la antigüedad americana, tenemos que estudiar viendo qué función tenían esos agentes, o esas representaciones figurativas para la sociedad, dentro de su religión, buscando una asociación a su religión, porque igual, lo que pasa en México, en Colombia, lo que lleva el dignatario tiene una vinculación con su cosmovisión, o sea, nada es gratis. Entonces aquí estamos transmitiendo conocimiento aquí, en el sur, en el norte y en otras partes, ¿no? Y también vamos a encontrar textiles pintados, ¿no? Y fíjense, imitan las plumas, se ve que esto ya era de un dignatario más local, porque las plumas eran lo más difícil de conseguir y lo más elegante, sagrado, entonces como no puede tener plumas se las pinta, asociando esa función de las aves de poder subir a los aires y controlar ciertos agentes siderales, entonces ese gobernante local se lo pone ahí para decir que él tiene esa cualidad, ¿no? Y aquí también el signo escalonado y representaciones esquemáticas antropomorfas, ¿no? Y bueno, el signo escalonado doble, porque acá lo vemos también otra vez, ¿no? ¿Y qué podría representar esta presencia de personajes antropomorfos? A ver, vamos a reflexionar. Esto podemos encontrar en cualquier cultura, en general, no solamente los incas, ¿no? Fíjense, si estas son montañas, que claro, está asociado a un tipo de sacrificio. Por ejemplo, los moches lo practicaban mucho, ¿no? Despeñaban a personas de montañas. Un tema vinculado para ofrecerle sacrificio a sus dioses y que sus dioses les proveyeran de abundancia o finalmente pues les retiraran las calamidades atmosféricas que atravesaban ciertos periodos como el fenómeno del Niño también. Y eso está resumido aquí, ¿no? Pero eso, como les decía, los incas van a resumir, van a intelectualizar toda esa visión que hemos visto anteriormente en las culturas anteriores a ellos, pero de una manera más explícita. Claro, hay todo un camino, ¿no? Para llegar a este estatus, ¿no? Fijémonos en este unco. Ya más o menos ya tenemos que hablar aquí de cuatripartición, la cuatripartición vinculada a esa persona que tiene el dominio de los cuatro suyos, que tiene el poder administrativo y político de los cuatro suyos, asociados a ese signo escalonado, que ya sabemos qué es a estas alturas. Este se encuentra en la colección de un museo en Estados Unidos, y fíjense aquí, solamente es buscar. Y esto es la crónica de Huamampoma de Ayala. Este es un alguacil mayor, uno que también pertenece a la élite inca, pero de estatus, ¿no? Fíjense cómo está ataviado, tiene el cabello corto, pertenece a la estirpe de los incas, ¿no? O sea, del grupo de nobleza inca, porque el pueblo, el que no es noble, te deja crecer el cabello. Los que pertenecen a la nobleza lo llevan cortito, ¿no? Vamos a ver otro ejemplo. Aquí, este unco, que hay varios en varios museos, que fíjense, tienen espacios de color muy amplio, y este tocapu en forma de chacana, como estamos observando en este ejemplo, ¿no? Vamos a ver. Y aquí está también. Y también vamos a encontrarlo en la crónica de Martín de Murúa, y con su chupa todavía, su bolsita, que también tiene detalles para la coca, la hoja de coca, ¿no? Aquí está. Esta es la de Murúa. En el manuscrito Galvin también lo vamos a encontrar. Este es un inca guerrero. Además, fíjense el tocado que tiene este inca, este casco imperial, además con una hoja, con una flor de cantuta que está acá arriba también. Pero es que estos son trajes incas, porque después vamos a ver los coloniales que tienen solamente una diferenciación, y ahorita vamos a reconocerlos ahí para practicar en un ratito, ¿no? Fíjense aquí cuando los abrimos, ¿no? Cómo son. O sea, son telas rectangulares que al abrirse, pues, nos muestran esos famosos campos de color que son característicos del periodo inca como tal. Uy, ¿qué pasa? O el que vimos al inicio. Está en el Museo de Argentina, me olvidé de comentar, ¿no? Que lo he encontrado también en el manuscrito Getty. Este último que se ha digitalizado y que mostré al inicio. Muy parecido, no digamos exactamente igual, ¿no? Doctora Alba, Sí. el unco que indica usted que lo ha encontrado en Argentina, ¿recuerda usted en qué museo? En el Museo de Salta, porque ahí
también, igual que la zona donde se encontró la momia Juanita en el Perú, voy a regresar, ¿no? También el mismo arqueólogo, Johann Reinhardt, también encontró otra serie de entierros de sacrificios vinculados al Capacocha, ¿no? En el Capacocha se sacrificaban hijos, además hijos de nobleza, porque todos van bien engalanados. Ahora vamos a ver algunas imágenes un poquito más adelante. Y en estas tumbas de estos adolescentes, porque son adolescentes más que niños, bueno, entre 9 y 13, 14 años, ¿no? Por ahí. Entonces, esos que se encontraron en la parte de Salta están en el Museo Arqueológico de Salta. Ustedes entran por internet y pueden ver varias y más de las imágenes que vamos a mostrar en esta sesión, porque el imperio llegaba a esa parte de lo que es actualmente Argentina, ¿no? Y es muy interesante, visítenlo y van a encontrar cosas que vemos en el norte, en Ecuador, que también están presentes en el sur, en el centro, en Bolivia también, ¿no? Porque es el sello de los incas en todos los lugares conquistados, ¿no? Esto es muy común también, y fíjense que lo he encontrado aquí en el manuscrito de Getty también. Bueno, acá tiene un diseño aquí, ¿no?, que divide la parte central, pero es muy parecido, ¿no? Cuando nos relata, además, Yaguarhuaca, el que llora sangre, el inca que llora sangre, con un traje militar, ¿no? O sea que también puede estar asociado, ¿no? Vamos a ver otra. Y las chuspas también, ¿no? Pueden tener campos de color solo o también detalles como las mariposas, que son agentes vinculados a la fertilidad en diferentes culturas americanas, o diversos insectos, no solamente las mariposas, abejas, libélulas, los colibríes, todo lo que estuviera en relación a la propiciación de la fertilidad va a estar representado en estas culturas, y los incas lo van a sintetizar de esta forma, ¿no? Entonces fíjense toda la parafernalia, hay abanicos, hay zapatos, y tejidos, zapatos tejidos también, ¿no? Entonces es toda una parafernalia, pero destinada para la élite, como estamos viendo, ¿no? Y ya después llegamos a esta complejidad, ¿no? El famoso UNCU de la colección Durbantot Oax, ¿no? Que es una institución vinculada a la Universidad de Harvard, ¿no? Entonces, cada uno de estos tocapus, fíjense que hay un UNCU ajedrezado. UNCU ajedrezado, ¿a qué estaba relacionado? A ver, ¿quién se acuerda? A la guerra, a la conquista, ¿no? Ah, muy bien. Entonces, si yo me pongo esto, soy un inca guerrero, al vencedor. Al vencedor. Muy bien, ¿no? Al estratega. También la Pachamama, la cuatripartición, todo esquematizado, y aquí podemos ir leyendo también, ¿no? Entonces son un reflejo de la importancia, estos tocapos que están presentes en los uncus, ¿no? De ese pensamiento inca que está comunicando. Hay algunas propuestas como la de Victoria de la Jara, que no comparto, porque, bueno, hay que decir que es una pionera, eso es cierto, del estudio de los tocapos, porque, claro, en ese momento no se sabía mucho, ni tanto descubrimiento arqueológico en la década de los 70, donde ella asume que cada uno de los tocapos está relacionado con una letra de la gramática española. Eso no puede ser. Que esto, claro, en ese momento, como no había otra concepción, se aceptó, pero eso a las alturas del siglo XXI, o sea, la gramática quechua no está reflejada aquí. O sea, porque no existe, la lengua quechua no es escrita, o quichua, ¿no? O runasime no está escrita, sino que el medio de comunicación era ¿no? Y fíjense aquí, es por los dos lados, ¿ah? Es una maravilla esto de aquí, tema de dualidad, tema de cuatripartición, el dominio político de todos los confines del imperio, temas vinculados a la fertilidad. Acá hay tipo Ushnu, temas vinculados a la impartición de justicia, y todo es, sí, mensaje, 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 mensaje. Ay, yo me acuerdo que en la universidad el profesor puso para analizar esto en el examen. Bueno, dijo que eligieran 5. Ya, bueno, rápido, tenemos que hacer rápido. Más triste, eso era, bueno. Y Una consulta. Sí, dígame. UNCU, al tener estos pequeños con representaciones de uncus ajedrezados, estamos hablando de un inca conquistador, ¿no? Y de todas las conquistas que pudo haber realizado. Muy bien, y fíjate que, mira, lo he encontrado en el manuscrito Getty, Huiracocha, pero no solamente él, también otros incas. Se ve que
bueno, lo que pasa es que hay varios, lo que pasa es que este es el único que hay de esta naturaleza, a veces hay otro más por ahí, pero al menos en esta crónica visual que felizmente el doctor Juan Ocio ha puesto a disposición de todo, podemos ir encontrando, así podemos ir rastreando. Ustedes cuando encuentren un textil, por lo menos busquen en las 3 crónicas que les he dejado en el aula virtual y que hemos comentado al inicio. Es bastante probable que lo vayan a encontrar ahí, o si no, en las crónicas de Huamampoma de Ayala, que también son visuales. A lo mejor no está el tema del color, pero el diseño puede ser parecido. Entonces, imagínense que el Inca se presentaba así, ante el ejército, delante de la muchedumbre, o en el momento ritual. O sea, claro, esa conexión de comunicación con el público le hace ganar su afecto, ¿no? O sea, lo visual conquista, impresiona. Claro, el pueblo no puede vestir así, porque si no sería igual que el Inca. Es triste, pero es así, ¿no? Vamos a ver otro. Allá, aquí hay otro. Este es del manuscrito Galvin, el otro manuscrito, porque está el Getty, el Galvin, y está la otra versión, que es el manuscrito Loyola, que es el que tiene menos dibujo. Aquí también otro. Está hablando aquí de varios incas que se reúnen. Fíjense que varios tienen parecido el diseño, además, y otros que hemos visto. Los orejones, los hombres son los que usan los pendientes, las mujeres no tanto. Al igual que en otras culturas, si ustedes ven las culturas ecuatorianas, colombianas, sobre todo, y las bolivianas también, pero sobre todo las ecuatorianas y colombianas, los sacerdotes guerreros o quienes dirigen el culto o el poder político usan grandes pendientes. Entonces es una manera de determinar el agente masculino en la representación, porque a veces no se ve el genital, ¿no? Por citar algo. Entonces aquí también, por eso le decían orejones, pero orejones no son todos, son los de la élite inca, porque ellos tienen el derecho de usar eso. El pueblo no. Bueno, aquí, vamos a ver este de aquí. Este mini uncu pertenece a un entierro de Capacocha. Ay, profesora, ¿para qué hacen tan chiquitito? Estos tipo llaves, ¿no? Bueno, voy a aprovechar para explicar qué simboliza esto, porque está presente en un montón de soportes incas, cerámica, textilería, ¿no? Ya dijimos que el triángulo es la esquematización del signo escalonado, el signo escalonado que representa a la Pachamama, a la tierra fértil. Muy bien, esta llave, como le dicen tipo llave, pero no debe llamarse así, también es la esquematización de la tierra fértil. Fíjense aquí, el cuadrado concéntrico que ya ha sido fertilizado por el agua, ¿no? Pero al mismo tiempo marca el tema de la cuatripartición del espacio, que está vinculada a la administración política dentro del Incario. Y son chiquititos, porque estaban asociados a las tumbas de estos niños. Esto se encuentra actualmente en un museo en Brasil, pero obviamente ha sacado de un entierro inca, ¿no? Y con estos mini trajes se envolvían o se colocaban al ídolo, que iba acompañado al difunto. Es decir, el ídolo es el otro yo del difunto, y se viste exactamente igual en pequeñito que el difunto. Vamos a ver esto. Esto es de, no puse la fecha, 1886, ¿no? En un libro publicado, Antiguo Perú, Contribuciones a la Arqueología, en fin, aquí está, en la página tal y tal, lo pueden buscar por internet, lo pueden descargar además, donde vemos que está esta estatuilla, en este caso femenina, y aquí vemos a su lado cómo era envuelta. Y este traje que llega a la estatuilla es el traje que va a llevar el difunto, o por lo menos uno de los trajes, porque algunos se entierran con varios trajes. Vamos a ver este, ¿no? Vamos a ver este de aquí. Yo decía, ¿dónde encuentro este? Que está en el manuscrito Getty. ¿Dónde lo encontraré? Porque decía, bueno, no, a lo mejor no existe este traje, ¿no? Y hace unos años, justamente en esos entierros en Salta, encontré no el traje completo, es amarillo completo, pero encontré el traje de la miniatura, con los parecidos diseños y con este amarillo que está presente, con este dignatario inca, ¿no? Inclusive con su hijito bien vestido, lo vemos aquí también, ¿no? Bien ataviado, con su mascaipacha, pero aquí, cubriendo el cuerpo, las estatuillas pueden ser de diferente tamaño, desde 5 centímetros, hay algunas de 20 centímetros, eso ya lo vimos en el tema de la escultura, en metal, ¿no? Justamente, ¿no? Este es el Museo Arqueológico de Alta Montaña de Salta que les digo, pueden poner ahí y van a encontrar muchísimos más textiles vinculados al sacrificio en estas altas montañas como hacían los incas. Estas jóvenes
eran de la élite, primero tenían que viajar a la ciudad del Cusco, yo digo una caminata, y de ahí pues recién iban a formar parte de este, entre comillas, sacrificio, ¿no? Bueno, ahora nosotros le llamamos sacrificio humano, pero ya les he dicho que eso formaba parte de su tradición, pensamiento religioso. Fíjense, inclusive con esta mantita encima va a ser cubierta la pieza, ¿no? Esta es de las momias de Yauyuayico, esta parte que está en Salta, y se encontraron con... Fíjense que la momia tiene que también tener el mismo traje, y fíjense el arte plumario, esquematizado, claro, porque es una figura muy pequeña, como la que vemos aquí, pero que llevaba, o formaba parte del ajuar del enterrado. Y fíjense estos, son hermosos. También estas son de Yauyuyico, del Museo de Salta. Son mini trajes. De estos uncus ajedrezados o estos con llave que hemos visto. A veces iban acompañados de su bolsita que le hacía juego del mismo diseño. Son hermosos. Y aparte de estético, transmitiendo mensajes, ¿no? Las conquistas, el poder de la conquista del imperio, el poder del control de los agentes de la naturaleza, el tema de la dualidad, en fin. Ahí podríamos quedarnos hablando horas y horas del significado, ¿no? Pero buscando asociarlo con el formalismo para encontrar un verdadero significado. Por eso les decía que la iconografía no lo es todo, es una parte, pero si yo encuentro una forma, un antecedente visual que hemos comentado, nuestro significado va a ser mucho más rico, porque ya entiendo qué es lo que quiere buscar, la reducción del pensamiento en una figura más pequeña del otro yo. El waki, como también se denomina, al otro yo del Inca o el otro yo del personaje, ¿no? Y estos son los uncus coloniales, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Hemos visto que voy a regresar, bueno, estos son los ajedrezados, pero había otros, vamos a ver por aquí, que tienen bastante campo de color, ¿no? Tiene solamente la franja de tocapus o diseños, y después ya viene todo lo demás es de una sola extensión y color. En cambio, en el mundo colonial, esto es para diferenciar, estos son uncus coloniales. Este se encuentra en un museo en Berlín, hay uno parecido también en el Museo de América. Cuando ustedes vean, porque si le quitamos todas estas florecitas que están aquí, en lo que antes era campo de color solo, entonces puede pasar como un uncu del periodo inca, pero estos uncus van a estar decorados con flores en el periodo colonial. ¿Por qué? Y también los trajes de algunas mujeres también incas, ¿no? Porque, claro, los españoles vienen con trajes que tienen diseño, pero flores europeas, y ellos lo que hacen es colocarle flores locales, porque hay varias clases de flores que ya no nos alcanza tiempo para hablar, ¿no? Y bueno, se siguen manteniendo los tocapus, hay alguna variación aquí de felino, esquematizado, estamos viendo aquí también el jaguar. Y fíjense esto, ¿no? Estos también son uncus coloniales, porque ya tienen esos diseños en los campos de color que hemos comentado antes. Pero esto es maravilloso, este es el mismo uncu, este es por delante, o sea, es como reversible, no es en la espalda, sino que yo le doy la vuelta, lo volteo, así como tela, es increíble, ¿no? Esto es reversible, es por el otro lado de la espalda, o sea, si yo volteo, esta blusa la volteo por este lado, es el otro color. Es increíble, ¿no? Esto se encuentra en el Museo Burkenkunde de Berlín, donde hay muchas piezas de diversas culturas americanas, ¿no? Alguna parte la pueden observar por internet, en el catálogo, pero otras, cuando yo he vivido en Europa he tenido la suerte de revisarlas. Bueno, es un poco más complicado por el tema del idioma, pero sí hay facilidad para hacerlo, ¿no? En fin, entonces, estos son coloniales y vemos que los tocapus también invaden el campo del espacio que era solamente de color puro, ¿no? Acá hay otro que también es colonial, que pertenece a la colección Poli. Habíamos visto el detalle al inicio de la sesión. Y fíjense, cabezas cercenadas, ¿no? Detalles de la masca y pacha en la parte inferior. Y aquí cuántos tocapos tiene aquí, en la parte superior de la pieza. Y arriba también están estos otorongos. ¿Qué simbolizarán esos otorongos? Vamos a practicar ahorita. ¿Qué puede simbolizar esos otorongos y por qué están dispuestos así? ¿Qué piensan ustedes? Jaguares, estos jaguares que están acá arriba.
porque están como sonriendo aparentemente, ¿no? Pero en realidad la esquematización del felino, me hacen acordar, para darles mi libro del felino, ya lo tengo totalmente digitalizado, hoy día lo he empezado a compartir por redes sociales, se los comparto además, es la representación de ese felino que no es que sonríe. Cuando ustedes han visto un gato, tienen un gato, el gato cuando está molesto o medio así que quiere rugir, pues abre las fauces, ¿no? Entonces es difícil para el artista textil representar eso y le pone esa línea tipo sonriente. Y varias culturas han hecho la representación del felino, no sonriendo, sino que mostrando las fauces o molesto, así. Porque el otorongo o el jaguar es un animal divinizado por diferentes culturas prehispánicas. Fíjense que está asociado a la parte central del yauto, de la mascaipacha o de la corona real inca, no está asociado aquí, es decir, el inca, algunos incas, bueno, hay unas crónicas que muestran ahí, lo pueden ver en mi libro también, han asociado su ascendencia, su origen, justamente en el otorongo, en el jaguar. Pensemos que la ciudad del Cusco es una ciudad puma, en forma de puma, en forma de felino, por el tema de la estrategia, por el tema del poder que tiene este animal, que es el animal más grande, pensemos, dentro de los mamíferos al menos de esta parte americana, no de América del Norte, pero sí de América del Sur, ¿no? Y muchas sociedades han hecho esto, ponen como agentes divinos a los animales más grandes dentro de su repertorio, de su mundo de mamíferos o animales en general, ¿no? Los tocapus, que sí vienen de tradición inca que vemos aquí, pero ya es un uncu de un periodo colonial porque invaden los campos de color otros agentes, ¿no? Van a enriquecer, de hecho, ya el significado, ¿no? Y aquí, pues, las eses que ya vimos al inicio, que simbolizaban, ¿no? La representación de chacanas, en fin, todos son mensajes reiterativos de que quien tiene el poder de muchos aspectos de la sociedad es el soberano inca, o quien porta, o el dirigente, ¿no? Acá vemos también uno que se parece, que se encuentra en el Museo Inca. Este también es del periodo colonial, ya colonial de transición, y fíjense aquí que ya es más naturalista, además, fíjense las patitas del jaguar, ¿no? Nosotros ya lo ponen de frente, las 4 patas, aquí ya un poquito más de profundidad y naturalismo, ¿no? Nos acercamos a esto, pero felinos que están con la lengua hacia afuera, y la lengua está asociada, cuando el felino corre, está cansado, comienza a sacar la lengua y comienza a jadear y a botar saliva. Muchos mitos están relacionados de esa acción del gato montés, del tigrillo, que es un felino más grande, un ocelote, del puma o del jaguar también, que esa saliva está asociada con esa fertilización que produce cuando toca la tierra y que va a fertilizarla. O sea, hay muchos mitos detrás de todo esto, ¿no? Vamos a ver la que sigue. O estos de aquí, ¿no? Por delante y por la espalda, o sea, por la parte posterior, porque son reversibles. Pero estos sí son uncus incas totalmente. ¿No? Tengo mis dudas porque tiene aquí esos esquemas de flores esquemáticas, pero bueno, parece que es inca, ¿no? Pero bueno, no tenemos el siglo XVI, en todo caso son ya casi de transición, y es muy parecido al de la colección Dubarton Oaks, ¿no? Que hemos presentado, ese que es bien complejo. Eso quiere decir que había varios también, ¿no? Y en la parte de abajo, lo curioso de este uncu, que vamos a ver representaciones antropomorfas, también esquemáticas. Es un uncu de transición, una camisa de transición, ¿no? O estos que ya somos complejos, que ya son del siglo XVIII, inclusive hasta ahí del siglo XIX, porque los descendientes de los incas, que viven en diferentes sociedades ya en el periodo colonial, o sea, de la élite inca, que han logrado refrendar sus títulos nobiliarios, la equivalencia por lo menos, entonces ellos siguen manteniendo la forma del uncu tradicional, pero ya le van añadiendo, ahí están los tocapus, acá abajo, elementos que más bien van a refrendar el poder de España, claro, porque si yo soy descendiente de los incas y ahí me nombran marquesa, obviamente que voy a estar con el rey de España. Por eso cuando viene la independencia, al menos en el caso del Perú, no se querían independizar. Claro, ¿yo por qué voy a dejar de ser marquesa? Aquí yo soy condesa, soy marquesa, como la famosa marquesa de Oropesa en el Cusco, ¿no? ¿Y yo por qué voy a dejar de serlo? O sea, si viene la república, ¿voy a ser igual que todos? Ah, no, no, no. Y por eso
al final, la independencia americana se sella en el Perú, porque aquí había muchos títulos nobiliarios para descendientes de la nobleza inca y para también españoles y mestizos que habían apoyado la causa a favor de la corona. La ciudad de Arequipa, la Fidelísima, solamente por citar un caso que el rey de España la nombra por su apoyo ante la defensa, ante las revueltas independentistas que hay, ¿no? Y de todo nivel, ¿no? O sea, aquí ya es otra historia, ¿no? Pero aquí hay mezcla, hay sincretismo ya, ¿no? ¿Hay alguna pregunta, comentario? Uy, se me ha apagado la cámara, voy a volver a ponerla aquí. Ya está. En esta parte, lean las lecturas que les he dejado, sobre todo el tema de los manuscritos, Galvin, el Getty y el Loyola. Es cierto que tiene solamente muy poquito dibujo y bastante texto, pero ese texto, si es que no lo podemos leer nosotros, buscar el apoyo de alguien que finalmente está de español antiguo, está ya traducido ahí, lo pueden revelar, claro, sigue siendo un español antiguo, pero es fácil ya de leer, y completemos la historia, ¿no? A mí me gustaría dedicarme a eso, pero ya no tengo tanto tiempo, porque me dedico a otras áreas, pero muchos de ustedes a lo mejor sí, o está trabajando con colecciones que están vinculadas al tema textil, y así podríamos seguir conversando y hablando, ¿no? No sé si hay alguna pregunta, un comentario. Hay que asociarlo también con culturas que están bajo el poder de los incas o que son anteriores de los incas, porque también nos permite encontrar un significado mayor. Siempre pensemos en la imagen, toda imagen tiene un antecedente visual. Ojo, el antecedente visual puede ser antes o posterior, porque si yo pertenezco, quiero investigar sobre una cultura, por ejemplo en Colombia o Venezuela, y que hay símbolos que se parecen a los del mundo inca, a los de Tiahuanaco, a los de Condorhuasi, o alguna cultura en Ecuador o en otra parte, pues más o menos el significado va a ser más o menos parecido. Por ahí tengo que partir a algo posterior o anterior, tratando a través de la forma encontrar el significado final. Por eso hablábamos de la parte del formalismo, que es otro detalle importante para poder encontrar con mayor amplitud y profundidad lo que quieren transmitir todas estas culturas, no solamente los incas, las americanas en general, ¿no? Yo hemos visto en México al inicio cómo se parecen muchas de lo que estamos viendo ahí con lo que hemos estado revisando en el curso del profesor Freddy y lo que hemos visto en el curso de arte inca. No sé si alguien tiene una pregunta, si no ya daríamos igual. Les voy a dejar varias lecturas ahí para el que quiera profundizar. Hay varias interpretaciones nuevas que también van surgiendo, sobre todo desde el punto de vista de la técnica, que está bien, pero me interesa sobre todo el tema del significado y que vayamos viendo, ¿no? Sí, Shirley, adelante. Doctora Alba, en una de las diapositivas mostró usted uno de los rectangulitos que ¿Tocapus? se me fue, Tocapus, creo que sí, que se me fue el nombre, que tenía 4 triángulos, 2 de ellos estaban delineados así con blanco y los otros no. Y justo creo que iba a comentarlo y Ay, después sí, como que lo voy a cambió de lo voy a poner ahorita, y ya me acuerdo, tienes razón. Bueno, ahí nos faltó la interpretación, lo voy a poner ahorita, a ver un ratito, está por acá abajo, a ver. Ay, ¿dónde está? Aquí está. Espera, lo voy a ampliar porque... Uy, ¿qué pasó? Ay, ¿qué pasó? A ver, espera, no sé qué ha pasado aquí. No quiere salir esto. Vamos a lograr, no te preocupes, aquí está. Ya Sí, está, ¿no? justo. Ahí Uno, está el dos, de tres, aquí. el cuarto, el cuarto. Sí, vamos a analizarlo si quieren, ¿no? A ver, vamos a practicar. Si el triángulo es la representación no de la Pachamama, sino de una montaña, ¿qué pasaría si yo le agrego esa rayita? Fíjense, su compañera con bastante ojito se ha dado cuenta de esta diferenciación. ¿Qué simboliza esa rayita blanca? Puede ser otro color también. Fíjense aquí en el triángulo que está aquí, ¿no? Concéntrico, que es ya representación esquemática de la tierra fertilizada. Y esta rayita blanca, ¿qué podrá simbolizar? Frente al otro triángulo que no tiene esa rayita blanca. La montaña ya fertilizada, la La Pachamama. montaña ya fertilizada. Y de hecho, si ustedes buscan en cerámicas de otras culturas, desde México hasta aquí, el triángulo puede estar, o tipo rombo, también puede estar presente, es más o menos el mismo significado.
Por eso les digo, tomen como base, a lo mejor no lo encuentro en alguna bibliografía del mundo inca o de mi país. Tengo que buscar algo que se le parezca y tratar de ver si alguien ha ubicado ese significado. Y aquí también, ¿no? Mire, este Ushnu, porque es tipo Ushnu, es este templo escalonado que hemos visto, donde el Inca impartía justicia, que a su vez está formado por un doble signo escalonado y que tiene este cuadradito que está dentro de un círculo que representa la tierra fértil. Aquí la cuatripartición. Y así por el estilo, ¿no? Pero más o menos todo se resume, como le dije, a la idea del sustento, a la idea de la fertilidad. Hasta el felino, hasta el cóndor, todos buscan eso, porque quien controla el sustento de la población los domina, ¿no? Ideológicamente, políticamente, entonces hago todo, entonces esta gente cree en mí y construye caminos, supuestamente para el bienestar de todos, pero ¿quién hereda el Tahuantinsuyo? El Tahuantinsuyo no lo va a heredar el pueblo, ni lo que tiene el rey de España lo va a heredar tampoco el pueblo español. El pueblo español vive tan igual como el mundo inca, o peor, ¿no? El pueblo inca. Porque son reinos patrimonialistas, no hereda el pueblo, quien hereda es el descendiente, el hijo, o mi hija, ¿no? Porque si habláramos como antes había unos libros, bueno, hasta ahora están presentes esos libros, ¿cómo se llamaban? No me acuerdo el autor, El Imperio Socialista de los Incas. O es imperio o es sociedad socialista, pero de socialista el Tahuantinsuyo no tenía nada. Si fuera socialista, pues todos tendrían la misma posición y ya vimos la diferenciación de clase y además el arte nos muestra ejemplo de eso. Es igual que en Egipto, igual que en muchas culturas, ¿no? No pensemos mal de los incas, ¿no? Al contrario, sino que todas estas sociedades de las cuales vemos objetos ritual, funerario, eso pertenece a las élites. Igual como vamos a ver después en el barroco, el siguiente modo de renacimiento, ¿no? Eso no es para el pueblo, eso es para la élite, ni siquiera para los que tienen dinero. Porque las independencias y las caídas de la monarquía se da por esa gente que no ha nacido noble en cualquier parte del mundo, ¿no? Entonces, quítate tú para ponerme yo. Eso ya lo veremos después. Y cómo el arte refleja eso, además, ¿no? El arte es así, el arte siempre ha sido elitista, ¿no? Pero su mensaje pertenece a la élite, lo dirige la élite, pero lo difunde para el pueblo, porque tenemos que dominar al pueblo para que nos hagan caso y construyan palacios, templos, pirámides o caminos, y que mueran por nosotros en la guerra, porque nos creen dioses, o creen que creen que nosotros siempre les vamos a proveer el sustento porque estamos conectados con los dioses. Pues el mundo era así, ¿no? La gente creía eso realmente. Y todavía tenemos ese culto mesiánico a pensar que una persona va a venir a conseguirnos todo en nuestras comunidades y gobiernos latinoamericanos, ¿no? Bueno, en fin, ya ha cambiado las épocas, ¿no? Pero fíjense estos mensajes, ¿no? Que a veces pasan desapercibidos y que tienen una profundidad intelectualizada que resume el pensamiento de 5.000 años. No solamente aquí en Perú, en Ecuador, en Bolivia, Argentina, Chile, porque éramos una unidad en un momento, sino lo que pasa en México, que tiene otro modelo de construcción visual que al final un poquito se va separando, pero que sigue más o menos todo el lineamiento de la religión americana. Es muy interesante, ¿no? Pero además que Tiahuanaco ya lo presentaba, muchos antes que los 3.000 años antes que los incas. Vamos a ver a la chacana, estos símbolos también en Tiahuanaco y en otras culturas americanas. Entonces los incas solamente vienen a sintetizar ese pensamiento. Ese es el gran logro de los incas también, ¿no? Es difícil sintetizar el pensamiento, mostrarlo ya como es menos complicado, ¿no? Pero sintetizar un pensamiento y que sea tan evidente será uno de sus mayores logros, no solamente estéticos, funcionales, religiosos, políticos, sociales y todo. Muy bien, si no hay otra consulta, pues ya daríamos por concluida esta reunión, la colgaremos el día sábado para nuestros amigos que no han podido estar presentes. Igual dejaré muchas lecturas, siempre que necesiten lecturas me las pueden pedir, si las tengo con mucho cariño se las doy, a veces me demoro en contestar, pero siempre contesto. El sábado me voy de viaje, ya cualquier cosa contestaré con el profesor Joe Rodríguez, y si algo muy puntual, si lo tengo a la mano, pues lo puedo proporcionar, ¿ya?
lean o revisen por lo menos los 3 manuscritos de Getty y nos van a dar nuevas ideas seguramente para investigaciones más profundas. Muchísimas gracias, me despido entonces y ya nos vemos con el profesor Edgar el día domingo. Hay clase y la otra semana también continúan con el profesor Edgar, me parece hasta ya el fin del primer módulo. Faltan todavía varias clases. Nos vemos ya a mi regreso por ahí para ver Arte del Renacimiento. Ya ahí traeré novedades también del viejo mundo, ¿no? Bueno, muchísimas gracias a todos. Gracias por su participación. Nos vemos pronto. Chao.